Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Fue amor o pesadilla? La inesperada llegada de Bararduk al set paralizó a El Sinsangu y desató un escándalo inolvidable. Amigos, lo que voy a contarles hoy es una bomba que acaba de estallar en el mundo del espectáculo y tiene a todos hablando sin parar. Prepárense porque la temperatura subió al máximo en el set de rodaje más popular del momento y no precisamente por las luces de las cámaras. Todo parecía un día normal de grabación, los actores repasaban sus líneas, el director daba instrucciones y el equipo técnico corría de un lado a otro. El Sinsangu, nuestra querida estrella, estaba concentrada en una escena muy emotiva, luciendo tan profesional y hermosa como siempre. El ambiente era tranquilo, de trabajo duro, hasta que un coche negro con vidrios polarizados se detuvo bruscamente en la entrada principal del estudio. Nadie esperaba visitas, y mucho menos una visita de este calibre. Cuando la puerta del vehículo se abrió, el tiempo pareció detenerse por completo. De allí bajó nada más y nada menos que Bararduk, con gafas de sol y una actitud que mezclaba confianza con un toque de misterio. El murmullo en el set fue inmediato. ¿Qué hacía él allí? ¿Acaso tenía un cameo secreto? Pero las miradas no estaban puestas en el guión, sino en la reacción de Elsin. Testigos presenciales aseguran que, al verlo, el rostro de la actriz empalideció notablemente. La taza de té que sostenía en sus manos tembló ligeramente, un detalle que no pasó desapercibido para los maquilladores que estaban retocando su look. La tensión se podía cortar con un cuchillo. No era un encuentro de viejos amigos, la atmósfera estaba cargada de una electricidad que gritaba historia no resuelta. Bar caminó directamente hacia donde estaba ella, ignorando los saludos de otros compañeros. Según cuentan los asistentes de producción, Elsin intentó mantener la compostura, pero sus ojos la delataban, había una mezcla de miedo, sorpresa y quizás, un viejo amor que se niega a morir. Cuando estuvieron frente a frente, el silencio en el estudio era absoluto, tanto que se podían escuchar sus respiraciones. Bar, rompiendo el hielo de una manera bastante intensa, le dijo en voz baja pero firme, no podía pasar por aquí sin ver tus ojos una vez más. Una frase que, queridos seguidores, nos deja a todos con la piel de gallina. ¿Qué significan esas palabras después de tanto tiempo? La respuesta de Elsin no se hizo esperar, y lejos de ser una bienvenida cálida, fue una defensa nerviosa. Ella, mirando hacia los lados como buscando una salida, respondió, Bar, este no es el lugar ni el momento. Tu presencia lo complica todo, por favor, vete antes de que esto se salga de control. Increíble. La incomodidad de Elsin era evidente. Parecía que la simple cercanía de él desmoronaba la barrera profesional que ella había construido con tanto esfuerzo. Recordemos que la química entre estos dos siempre ha sido legendaria, pero esa pasión en la pantalla a veces trae tormentas en la vida real. El director, notando que su actriz principal estaba visiblemente alterada y fuera de foco, tuvo que pedir un descanso improvisado. Corte. Vamos a tomar 15 minutos, gritó, aunque todos sabían que necesitaba más tiempo para calmar las aguas. Durante ese breve receso, Bar y Elsin se alejaron un poco del grupo principal, hacia la zona de los camerinos. Aunque intentaron hablar en privado, en un set de grabación las paredes tienen oídos. Se dice que la conversación subió un poco de tono. Bar insistía en hablar de algo pendiente, algo que quedó en el aire entre ellos. Se le escuchó decir, huyes porque sabes que lo nuestro no fue solo actuación, y verte aquí me confirma que todavía sientes lo mismo. ¡Qué declaración tan fuerte! Es como si él estuviera reclamando un lugar en su vida que cree que todavía le pertenece. Elsin, por su parte, se veía acorralada. Con gestos nerviosos, pasaba las manos por su cabello pelirrojo, tratando de poner límites. Lo que pasó, pasó. Estoy en otra etapa, Bar. No puedes venir aquí y desordenar mi mundo solo porque te dio la gana, replicó ella, con la voz entrecortada.
Es fascinante y a la vez triste ver cómo dos personas que compartieron tanto éxito y momentos mágicos ahora se encuentran en puntos tan opuestos. Él buscando conexión y ella buscando paz. Los técnicos del set comentaban por lo bajo que la química entre ellos sigue intacta, pero ahora es una química peligrosa, de esas que pueden explotar en cualquier momento. La visita duró apenas unos 20 minutos, pero se sintieron como horas eternas. Finalmente, Bar decidió retirarse, no sin antes lanzar una última mirada profunda a Elsin, una de esas miradas que valen más que 1000 palabras. Al irse, el ambiente no volvió a la normalidad inmediatamente. Elsin tuvo que retirarse a su camerino por un buen rato para recomponerse. Se dice que pidió un vaso de agua y pidió que nadie la molestara. Cuando salió para retomar la grabación, sus ojos estaban un poco rojos, señal de que quizás hubo algunas lágrimas de frustración o de nostalgia. La actuación que dio después fue desgarradora, canalizando toda esa emoción real en su personaje. Es lo que hacen los grandes artistas, transforman su dolor en arte, pero no podemos ignorar que la visita de Bar la dejó muy tocada. ¿Fue un ataque de celos de él? ¿O simplemente nostalgia? Lo cierto es que su llegada no fue casualidad. En el mundo del espectáculo nada es coincidencia. Quizás Bar sintió que estaba perdiendo a Elsin definitivamente y necesitaba hacer este gesto desesperado. O tal vez, solo tal vez, hay un capítulo de esta historia de amor que todavía no se ha escrito y él quiere ser el autor. Lo que es seguro es que este evento ha dejado a todo el equipo de producción en alerta. Ahora hay rumores de que la seguridad en el set se va a reforzar para evitar sorpresas que alteren a los actores. Pero para nosotros, los fanáticos y seguidores de esta pareja icónica, esto es una señal clara de que el fuego no se ha apagado. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que Bar llegó con un soplete para intentar reavivar la llama, aunque Elsin esté tratando de apagarla con todas sus fuerzas. La tensión vivida hoy nos demuestra que son humanos, que sufren, sienten y aman igual que nosotros, solo que bajo los reflectores. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Bar hizo bien en aparecerse así de la nada en el trabajo de Elsin o fue una falta de respeto total? ¿Piensan que Elsin todavía siente algo por él y por eso se puso tan nerviosa, o simplemente quería evitar problemas? Y la pregunta más importante, ¿les gustaría verlos juntos de nuevo, no solo en una serie, sino en la vida real, o creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo todos con mucha atención. No olviden que su opinión es lo más importante para este canal. Si les gustó este chisme exclusivo y quieren estar al tanto de cada movimiento de sus estrellas favoritas, asegúrense de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada y compartir este video con todos sus amigos que aman las series turcas tanto como nosotros. Hasta la próxima, con más noticias bomba.